Hay cosas que te pasan de niño que en su momento no entiendes. Y con el tiempo decides olvidarlas. Porque es más fácil pensar que no fueron reales. Pero el problema no es lo que viste. El problema es cuántos años después te das cuenta de que eso sigue pasando. Crecí pensando que el miedo era pasajero, algo de mi infancia. Sombras, ruidos, imaginación. Pero con el tiempo entendí algo diferente. Hay personas que no desaparecen, solo se esconden, esperan y vuelven cuando menos lo esperas. Lo que voy a contar no es una sola historia. Son 3 momentos, 3 recuerdos que durante años creí separados, hasta que entendí que estaban conectados. Tenía unos 10 años. Mi familia solía ir a una casa en medio de la nada. A ver, no era exactamente un rancho, pero bueno, sí lo parecía. Animales, tierra, silencio, mucho silencio. Esa noche éramos varios niños. Jugábamos, corríamos, hasta que oscureció. Y entonces lo escuchamos. Era un llanto, lejano, como de alguien perdido. Pensamos que era un animal, un búho, tal vez. Pero el sonido cambió. Se volvió más claro, más humano. Seguimos el ruido hasta un cuarto viejo, lleno de cajas. Cuando iluminamos con una linterna, lo vimos, entre 2 espacios imposibles. Había una cara, observándonos, sin parpadear, sin moverse. Pero estaba viva. Corrimos. Nadie nos creyó. Dijeron que exagerábamos, que era imaginación. Y bueno, con el tiempo, casi lo creí. Casi. Pasaron los años. Crecí, me mudé, hice mi vida. Y durante mucho tiempo no volvió a pasar nada. Hasta que una noche escuché algo, un sonido familiar, muy familiar. Un llanto. Venía de la ventana. Me acerqué. No quería mirar, pero lo hice. Y por un segundo pensé que no había nada. Hasta que lo vi reflejado. No afuera, detrás de mí. Eso me hizo recordar otra cosa, algo que nunca había conectado. Un niño. Un niño que estuvo en mi casa cuando yo era pequeño. No hablaba, casi no se movía, pero una noche lo escuché, hablando solo. No entendía lo que decía, pero no estaba hablando con nadie. Bueno, visible. Miraba hacia la ventana, como si alguien estuviera del otro lado, o peor, como si alguien ya estuviera dentro. Esa noche vi algo que nunca olvidé. El niño estaba en 2 lugares, uno en la cama, otro en la ventana, moviéndose, golpeando con el vidrio suavemente, como si quisiera entrar o salir, no sé. Durante años separé esos recuerdos, el rancho, el niño, los sonidos, pero ahora lo entiendo. Nunca fueron cosas distintas. Era lo mismo, la misma presencia, siguiéndome, creciendo conmigo. Porque ahora no solo escucho el llanto. A veces escucho golpes en la ventana, suaves, constantes, exactamente igual que antes.
No era un lugar, no era una persona, no era una etapa. Era algo que encontró la forma de quedarse. Y yo solo tardé años en darme cuenta. He cambiado de casa, de ciudad, de vida, pero hay cosas que no puedes dejar atrás, porque no están en un lugar, están contigo. Y a veces, cuando todo está en silencio, vuelvo a escucharlo. Ese llanto, muy cerca, como si estuviera del otro lado de la ventana, esperando a que esta vez sí le abra. Hay algo peor que ver algo extraño. Es darte cuenta de que alguien que conoces ya no es esa persona, que sigue hablando igual, que se ve igual, que actúa igual, pero hay algo que no encaja. Yo no lo entendí en ese momento, solo supe que algo había cambiado en mi hermano y que tal vez yo fui el primero en notarlo. Siempre fuimos muy unidos. Mi hermano y yo hacíamos todo juntos. Dormíamos en el mismo cuarto, jugábamos juntos, incluso teníamos nuestras propias rutinas para dormir. Pero hubo una sola semana, en la que todo empezó a sentirse mal. No de golpe, no evidente, sino poco a poco, como si algo se estuviera acomodando. Al principio eran detalles pequeños, cosas que nadie más notaría. Mi hermano empezó a comportarse diferente, más callado, más observador. A veces lo encontraba mirándome fijamente, sin decir nada. Y cuando le preguntaba que qué pasaba, solo sonreía, pero no como siempre. Era una sonrisa vacía. Luego empezaron las noches. Se despertaba, se sentaba en la cama, se quedaba así, sin moverse, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien o como si alguien lo estuviera llamando. Una noche lo escuché hablar, muy bajito, como un susurro. No entendía lo que decía, pero no estaba dormido, porque estaba respondiendo, como si alguien más estuviera hablando con él. Decidí levantarme, salir del cuarto, ver si había alguien más en la casa. Pero cuando llegué al pasillo, lo vi, a mi hermano, parado, de espaldas, mirando hacia la sala. Me quedé congelado, porque a ver, eso no tenía sentido, porque mi hermano estaba en la cama, lo había dejado ahí. No supe qué hacer, no podía moverme, no podía llamar, solo podía mirar. Y entonces, eso se movió. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Era su cara, pero en verdad no era él. Había algo en su expresión, algo que no pertenecía ahí, como si alguien estuviera usando su rostro, ¿me entienden? Probando cómo se siente, aprendiendo. Corrí de vuelta al cuarto. Mi hermano estaba ahí, dormido, exactamente como lo había dejado, como si nunca se hubiera levantado, como si lo que vi no hubiera pasado. Después de eso, ya no pude verlo igual. Algo había cambiado, en la forma que hablaba, en la forma en que me miraba, en la forma en que sonreía. Y lo peor es que nadie más lo notaba. Una noche, antes de dormir, me dijo algo, sin venir al caso, sin razón.
Ya no tienes que tener miedo. Lo dijo tranquilo, como si supiera algo, como si supiera exactamente lo que yo había visto. Y entonces entendí. No era algo que lo estuviera siguiendo. No era algo que lo estuviera visitando. Era que algo había encontrado la forma de estar con nosotros, de estar dentro de la casa, de estar cerca, demasiado cerca. Porque hay algo peor que una presencia, algo peor que un sonido, algo peor que ver algo en la oscuridad. Es darte cuenta de que ya no estás seguro de quién está realmente contigo. Con el tiempo, todo volvió a la normalidad. O bueno, eso parecía. Mi hermano creció, cambió, siguió con su vida y nunca volvió a pasar nada. Pero a veces, cuando hablamos, cuando me mira, hay algo muy pequeño, casi imperceptible. Esa misma sensación, esa duda, esa incomodidad. Y no puedo evitar pensar que tal vez eso nunca se fue. Que tal vez solo aprendió a esconderse mejor. No todo lo que te asusta de niño viene de la oscuridad. A veces viene de algo que parece inofensivo, algo que incluso te hace sentir acompañado. Yo tenía 11 años cuando sentí por primera vez que algo se subía a mi cama. Pensé que era un animal, pero con el tiempo entendí algo mucho peor. Nunca fue un animal. Siempre he tenido el sueño ligero. Cualquier ruido me despierta. Pero en esa época no era el ruido lo que me despertaba. Era la sensación. Esa sensación clara de que alguien o algo estaba conmigo. En la misma cama, respirando, moviéndose, como si tuviera derecho a estar ahí. La primera vez fue sutil. Sentí el colchón hundirse justo detrás de mis piernas. Pensé que era mi perro, aunque algo no me cuadraba, porque nosotros no teníamos perro. Aún así, no me moví. El miedo todavía no me parecía. Solo era duda incómoda. Moví la mano lentamente hacia atrás. Toqué algo, caliente, húmedo, como piel, pero no exactamente. Se movió. No se apartó. Solo reaccionó como un animal. Solo siguió ahí, respirando. Pasó otra vez y otra, siempre igual. Se subía, se acomodaba, se quedaba y a veces sentía que se acercaba de más, como si poco a poco fuera perdiendo el miedo a mí. Una noche no solo lo sentí, lo escuché. No era un sonido claro, era algo entre respiración y susurro, como si intentara formar palabras, pero no pudiera, como si no supiera cómo hacerlo. Esa noche decidí voltear, no sé por qué. Tal vez estaba cansado, tal vez quería terminar con eso. Así que giré lentamente, preparándome para ver lo que sea que estuviera atrás. Pero cuando lo hice, no había nada. Pero el peso seguía, la respiración seguía, la sensación seguía. Estaba ahí, sin estar, ¿me entienden? Y eso era peor que cualquier cosa visible. Entonces lo sentí moverse. Subió lentamente desde mis piernas hasta mi espalda.
hasta mi cuello, como si estuviera acomodándose, como si quisiera estar más cerca. Frente a mi cama había un espejo y en ese momento lo vi. O sea, no directamente, sino en el reflejo. Una forma encima de mí, demasiado larga, y su cabeza muy cerca de la mía. Y entonces lo recordé, algo que había olvidado. Cuando era más pequeño, yo hablaba solo por las noches. Mi mamá decía que tenía amigo, un amigo que nadie más veía. Nunca le dio importancia, yo tampoco, hasta ahora. No empezó esa noche, no empezó en esa casa, no empezó en mi cama. Eso siempre había estado conmigo, solo que antes yo no tenía miedo. Y tal vez eso fue lo que lo hizo volver, porque algo cambia cuando dejas de tenerle miedo a algo, o cuando eso deja de tenerte miedo a ti. Hoy duermo solo, sin mascotas, sin ruido, sin nada. Pero hay noches en las que me despierto sin razón y no necesito moverme, no necesito ver, porque ya lo sé, lo siento. Ese ligero hundimiento en el colchón, esa respiración justo detrás de mí, esperando, como si nunca se hubiera ido, como si solo hubiera estado esperando a que volviera a notarlo. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspense intenso que me pone los pelos de punta.